Bueno, buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento a todos los aquí presentes en esta sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados. Mi agradecimiento también a los que nos van a seguir por online y a todos los que, de alguna manera, nos van a seguir después, porque los medios de comunicación permiten que uno siga esto a otra hora y otro día. Mi agradecimiento también especial a las señoras y señores diputados, entidades amigas, que hay bastantes, embajadas, representantes de la universidad, entidades colaboradoras, compañeras de CEAR y personas voluntarias, y a todas las personas que nos siguen y colaboran también con CEAR. Esta es la presentación del 20º informe de CEAR anual sobre las personas refugiadas en España y Europa. Estamos en la sala Ernest Lluch y a mí realmente citar a Ernest Lluch me emociona mucho. Fue diputado, pero fue también catedrático de universidad, él en Barcelona, yo en Madrid. Yo le conocía bastante, coincidíamos en muchos foros, tenemos en libros publicaciones, el mismo libro de él y mías, y fue asesinado por ETA, ¿no? Lo recuerdo porque a veces las cosas se olvidan y la memoria histórica, sobre todo la reciente, pues tiene que estar presente. Por eso ya digo que me emociona, porque fue un hombre íntegro, una persona además muy ilustrada, con unos grandes conocimientos, y que sufrimos esa pérdida para todos. Bien, pues dicho esto, tengo que señalar que me acompañan en la mesa a mi izquierda Estella Galán, directora general de CEAR, a la derecha Paloma Fabieres, directora de Políticas y Campañas de CEAR, y a la izquierda Malalai Joya, que es activista y refugiada afgana, que la acompaña el traductor. Antes de proseguir y dar la palabra a todos los que están aquí en la mesa conmigo, pues vamos a ver un vídeo y adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de proseguir, antes con la moción se me ha olvidado, dos cosas sobre Ernest Lluch. Él fue también ministro del primer gobierno socialista de Felipe González, el año 82, cuando hubo una victoria que no se ha vuelto a repetir. Y a él fue ministro de Sanidad y Consumo, y a él se deben muchas cosas, pero dos muy importantes que conviene recordar. La primera ley del aborto, que costó en su momento, pero fue gracias a su labor y su trabajo, y la universalización de la sanidad pública. Hasta entonces no era universal, solamente tenían derecho a ella una parte de la población. Bueno, pues estos dos logros los quería también resaltar porque creo que son importantes en nuestro proceso histórico. Y sin más, pues cedo la palabra a Estella Galán, directora general de CEAR,
que va a hablar de la respuesta europea y española a las grandes emergencias vividas en 2021 y a la actual de Ucrania. Gracias, Carlos. Muchas gracias a todas y a todos. Y después de este vídeo que han elaborado los compañeros de comunicación de CEAR, donde se dan los grandes titulares, voy a tratar de profundizar un poquito más en esas grandes cifras, en esas grandes cuestiones vividas, de las que yo creo es importante hacer un análisis y valorar y evaluar para ir reconduciendo o mejorando en todo aquello que hemos dejado en un lado al margen del respeto al derecho a asilo. Desde nuestro punto de vista, el 2021 nos ha dejado luces y sombras. Ha sido un año donde hemos podido constatar algunos avances, algunas mejoras en materia de protección, pero hemos vivido con preocupación situaciones en las que debemos seguir poniendo el foco para garantizar que tanto a nivel europeo como a nivel de nuestro país no se sufran retrocesos en materia de asilo, en materia de protección internacional. Como podréis ver en el informe, que está colgado a partir de hoy en nuestra web, con un resumen ejecutivo que es más manejable y con un documento mucho más profundo y elaborado que puede servir de manual de consulta en cualquier momento, han sido 630.000 personas las que solicitaron protección en Europa, alcanzando ya cifras cercanas a las previas a la pandemia. Alemania, Francia y España han sido los 3 países que más solicitudes han recibido y, en ese sentido, la tasa de reconocimiento ha ascendido un poquito más que el año anterior, dado que hemos alcanzado el 35% de reconocimiento de protección, frente al 33% que se mantuvo durante el año 2020. Estas cifras, que a grosso modo suenan a muchas personas o a un número o un volumen importante, realmente cuando se ponen en contexto se pueden analizar de una forma más objetiva, ¿no? Porque estas personas, esas 630.000 solicitudes de protección, representan tan solo un 0,14% frente a la población europea. Y si es en el caso de España, un 0,13%. Por lo tanto, como veis, son cifras más que asumibles para seguir sufriendo y soportando esos mensajes continuos de negación y de negatividad hacia la recepción y la protección de personas refugiadas. Pero a pesar de este porcentaje tan claramente asumible, la respuesta que se está dando va dirigida a poner obstáculos o seguir poniendo obstáculos para que esas personas lleguen. Y el mejor ejemplo de ello es el enfoque que se está dando al Pacto Europeo o al nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que cada vez se aleja más del que debería ser la brújula de ese pacto, que es el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Han sido muy pocos los avances que se han producido en las negociaciones del pacto, más allá de algunos acuerdos en materia de la directiva de la tarjeta azul para empleo altamente cualificado, siempre, ya veis, buscando esa parte más utilitarista de los procesos migratorios. La creación de la Agencia de Asilo de la Unión Europea, que habrá que ir viendo el rol que asume y el rol que juega en todo el proceso. Y el reciente anuncio, que estamos atentos, de que se ha llegado a un acuerdo para un proceso de solidaridad compartida a la carta, que ya veremos en qué se traduce, porque está pendiente de que se concrete en las próximas reuniones de la Comisión. El resto de propuestas continúan bloqueadas, en negociación por una diferencia de posturas, sobre todo en lo que respecta a los países del sur con los países del norte y los países del Visegrado, que esperemos que, tras la experiencia de la salida de las personas ucranianas, muchas de ellas quedándose en estos países del Visegrado, pueda incidir en un cambio de visión del proceso, dado que en estos momentos ellos han sido los que han recibido la presión migratoria. Pero bueno, vamos a ver en qué se concreta. En todo caso, esta experiencia de Ucrania y esa vivencia que han tenido los países del Visegrado
puede convertirse en una oportunidad para reconducir, según el derecho internacional, que es lo importante, el nuevo pacto mediante el cual lo que se pretende es reformar el sistema europeo común de asilo. Tenemos que señalar, es inevitable, algunos puntos críticos que se han vivido o que se vivieron durante el año 21 y que continúan y desgraciadamente siguen siendo puntos de la vergüenza también en el 22. Y esos puntos casualmente siempre coincide que se producen en las fronteras, ¿no? En las fronteras que se convierten en lugares impunes donde el derecho internacional se desdibuja y donde se aplican otras políticas en base a otros intereses. Y en ese sentido no podemos obviar las más de 2.000 muertes que se han producido o que se produjeron en el 2021 en las fronteras acuáticas, en los mares de Europa, ¿no? Claro, esas 2.000 muertes responden a las que se han contabilizado. Ya sabemos que son muchos los desaparecidos que ni siquiera aparecen en esas cifras y que también forman parte de las pérdidas de las personas que intentan llegar a nuestras costas. Aunque no esté muy presente en el fondo mediático, hay que recordar que miles de personas intentan también entrar en la Unión Europea a través de unas fronteras que se convierten cada vez en más invisibles. Y estamos hablando de las fronteras que coinciden con Lituania, Letonia y Polonia desde la vecina Bielorrusia. Muchas de ellas vienen huyendo de los conflictos de Oriente Medio y permanecen atrapadas en una región fronteriza entre Bielorrusia y Polonia, un bosque en condiciones terribles, sin ninguna asistencia humanitaria ni médica y en condiciones inhumanas. La situación de estos lugares se convierte en crítica en los meses de invierno y las personas sobreviven en condiciones de congelación y también se han perdido vidas allí debido a estas condiciones. Pero mientras muchas de estas personas lo que reclamaban era el acceso al derecho de asilo, la respuesta que le ha dado Europa ha sido en forma de un muro de 5,5 metros de alto a lo largo de 186 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, que nos ha costado a todas nosotras y nosotros 350 millones de euros. Esas son las respuestas que acabamos dando a las personas que necesitan protección. Tampoco podemos olvidar la situación de las islas griegas, que sigue presente. Siguen cronificadas, siguen en condiciones inhumanas y las personas en situación de muy alta vulnerabilidad siguen allí atrapadas. Todas ellas son fronteras europeas donde, insisto, se están permitiendo la vulneración de los derechos fundamentales con devoluciones sumarias que siguen presentes en todas estas fronteras, pero no están en la agencia mediática ni política ahora que la atención internacional está puesta en el éxodo de Ucrania. Insistimos desde CEAR en una idea fundamental. Ninguna persona que trate de llegar a la Unión Europea puede ser devuelta sin que se le conceda primero una audiencia justa. Y eso lo reconocen los tribunales internacionales. Por tanto, insistimos en que todas esas devoluciones son devoluciones ilegales. Respecto a nuestro país, durante el 2021 se redujo el número de personas que llegaron a nuestras fronteras solicitando protección internacional. Se redujo en un 26% y, lógicamente, esto tuvo que ver con las reducciones de movilidad y las restricciones de movimiento consecuencia de la pandemia. Pero, pese a ello, 65.404 personas solicitaron protección en España. El acceso al territorio, en todo caso, ha seguido siendo el principal obstáculo para obtener protección en nuestro país. La exigencia de visados de tránsito, que los que nos seguís a CEAR estamos ya aburridos de insistir en que hay que eliminar, sobre todo para aquellas personas que proceden de países en conflicto como Siria, Palestina o Yemen, es algo que venimos denunciando año tras año, pero que no vemos un cambio ni una intención de reconducir. En paralelo,
el acceso a vías legales y seguras sigue desaparecido, no está en la agenda, es prácticamente inexistente y se ha utilizado para casos muy puntuales. Pero igual de preocupante o más son las dificultades de acceso una vez las personas en el territorio. Y en ese sentido, creemos que no puede ser posible que en un país como España, para formalizar una solicitud de asilo, se venga tardando entre 6 y 8 meses. Personas que se quedan en un limbo, en una situación pendiente de una cita, porque no hay forma de acceder a una cita y se ha generado todo un mercado negro que podéis encontrar en Wallapop y en sitios inverosímiles para comprar una cita para poder solicitar asilo en nuestro país. En ese sentido, nosotros hemos denunciado esta situación, nos plantean que es una falta de medios, pero sin lugar a dudas el Ministerio del Interior tiene que reparar esta falla importantísima que dificulta el acceso a la protección internacional en un país como España. Entre las nacionalidades solicitantes durante 2021, pues más o menos se repiten las dos más numerosas, que serían Venezuela y Colombia, pero sí que en el 21 vimos un cambio de tendencia con un número importante de solicitudes procedentes de Marruecos, de Mali y Senegal, en su mayoría hombres jóvenes que hacen trayectos migratorios en solitario y proceden principalmente de la ruta canaria. No podemos dejar de obviar que el 15% de estas solicitudes proceden de niños y niñas, algo altamente preocupante. Por ver la evolución de las cifras durante lo que llevamos del 22, porque a veces hablar de las cifras del 21 nos aleja un poquito del presente, hemos traído también o hemos recogido las cifras que ha publicado el Ministerio del Interior en lo que llevamos de año. Han sido hasta el momento casi 36.500 solicitudes de protección hasta el mes de abril, supongo que ya estaremos en cifras más altas, y esto más o menos viene a suponer unas 9.000 solicitudes al mes. Por lo tanto, estamos de nuevo en un año que superaremos las cifras de años anteriores, posiblemente llegando a más de 100.000 solicitudes durante el cierre del 2022. Esto supone un aumento de un 112% respecto al año anterior y en ese sentido hacemos un llamamiento para que todo el sistema de protección, tanto desde los departamentos de Interior como los de Inclusión, se haga el esfuerzo necesario para ajustarse al volumen que tenemos. Hemos visto cómo en 2021 aumentó positivamente en España la tasa de reconocimiento de protección internacional, que ha pasado de un 4% a un 10,5%, pero bajo nuestro punto de vista todavía es escaso y está alejado de la media europea, que, como he dicho anteriormente, está en estos momentos en el 35%. Por tanto, hay que seguir revisando los criterios, hay que seguir esforzándose para que esa tasa de reconocimiento sea más generosa en nuestro país. Pero pese a que la imagen sea otra, la mayor parte de las personas solicitantes de protección que llegan a nuestro país siguen viniendo a través del aeropuerto Madrid-Barajas, sin obviar las dramáticas llegadas por nuestra frontera sur, que sigue presentando retos importantes. La ruta canaria no ha aflojado, sigue activa, sigue teniendo llegadas importantes y en ese momento, en 2021, el Gobierno actuó, dio una respuesta ante ese incremento de llegadas con la implementación del Plan Canarias. Se pusieron en marcha macrocampamentos, muchos de ellos todavía están en activo, y se dio una respuesta que estuvo alineada con las respuestas que se dan en situaciones de emergencia de gran escala. Nuestra preocupación es que ese proceso de llegadas de emergencia tiene que tener también un esfuerzo de transformación. Nos preocupa que esos grandes campos se cronifiquen. Nos consta que está en un proceso de adaptación, pero no queremos que
por una intencionalidad que venga de otros gobiernos, si pudiera producirse, o de un mandato imperativo de Europa, puedan convertirse en espacios periféricos donde acumular migrantes y refugiados, ¿no?, como son las islas griegas. Nos consta que en estos momentos esa no es la voluntad, pero sí que queremos manifestar la preocupación de que en algunos periodos se han paralizado los traslados a península, y eso ha generado que las personas pasen en este tipo de recursos más tiempo de lo deseado, porque las características de estos macrocampamentos son otras que las que ofrece el Estado español en sus recursos de acogimiento, tanto para perfiles de humanitaria como perfiles de asilo. Por tanto, es fundamental que estemos alerta, que estemos vigilantes y que esos macrocampamentos de emergencia sean precisamente para atender la emergencia y las personas puedan pasar a los recursos definitivos lo antes posible. Nos preocupa muchísimo la situación de las niñas y niños en las Islas Canarias. Los gobiernos de las islas están esperando a que haya una respuesta solidaria de las comunidades autónomas, que no se está dando, y los recursos están altamente saturados, con unas condiciones preocupantes. Por tanto, hacemos un llamamiento para que esa solidaridad compartida se ponga en marcha cuanto antes con los recursos necesarios. Uno de los momentos que todos recordamos como más destacables y también preocupantes durante el 2021 fue la respuesta que dio España para llevar a cabo la evacuación de Afganistán. En ese sentido, nosotros consideramos que vimos un claro ejemplo de que cuando hay voluntad política se puede hacer de otra manera. Se dio un ejemplo de la muestra de capacidad del sistema estatal para responder con agilidad y eficazmente, en coordinación con todas las autoridades implicadas, con todos los agentes y la sociedad civil implicada y, por supuesto, con las instituciones europeas y los organismos internacionales. Se trata de una buena práctica en la que es importante señalar cómo ese buen trabajo puede dar resultados muy positivos. Pero también se produjo otro evento particularmente preocupante cuando en mayo del 2021 Marruecos permitió la salida de cientos de personas como presión a nuestro Gobierno. Más allá del análisis político que se pueda hacer de eso, lo que nos toca analizar es qué pasó con muchas de esas personas vulnerables que fueron también sometidas a devoluciones sumarias. Y que en estos momentos nosotros, como organización, estamos valorando y analizando por qué consideramos que se actuó indebidamente. Hubo falta de identificación de situaciones de vulnerabilidad que no deberían haberse producido y entendemos que la emergencia nos llevó a actuar con urgencia, pero se cometieron graves perjuicios para algunas personas. Con todo ello, vemos que todavía tenemos grandes retos para ajustar nuestro sistema de protección a las necesidades reales con las que nos enfrentamos, para poder dar una respuesta de calidad en materia de asilo. Urge contar con un reglamento que incorpore la transposición de las directivas europeas. Urge resolver las dificultades que existen para el acceso al procedimiento, tanto desde fuera como dentro de nuestro propio territorio. Y yo creo que hay que agilizar los procedimientos de reagrupación familiar, porque vemos cómo personas que están en nuestro país se les está vulnerando su derecho a vivir en familia. Hay que flexibilizar, estabilizar y redimensionar el sistema de acogida para poder seguir dando una respuesta adecuada. Y desde CEAR queremos, para cerrar ya mi ponencia, hacer una reflexión con vosotros de la reciente experiencia que se ha vivido con Ucrania y que puede servir como oportunidad para poner en marcha algunas medidas que mejorarían todo este procedimiento. La gestión del tratamiento que se ha hecho en nuestro país
a los ciudadanos ucranianos, con algunos matices que luego planteará Paloma, se puede calificar como excelente. Hemos demostrado que hay nuevas formas de hacer mucho más eficientes, ágiles y coordinadas, facilitando el acceso de las personas a la protección a través de la puesta en marcha de unos centros de recepción, atención y derivación, CREADE, que se han gestionado coordinadamente entre instituciones y entidades sociales, logrando que en un plazo récord que no habíamos visto en la historia de este país, de 24 horas, las personas salieran con toda su documentación. Por tanto, no hay excusa, se puede. Este modelo, desde CEAR, estamos haciendo una petición expresa. Debe adaptarse, ampliarse y extenderse a todas las personas que llegan a nuestro país solicitando protección internacional, ya que permitiría un proceso de registro de las solicitudes de asilo y acceso al sistema a modo de ventanillas únicas de asilo para su posterior formalización, estudio y canalización por las vías habituales, y supondría un gran avance para todo el proceso de protección en nuestro país. Es importante, en paralelo, analizar las narrativas positivas que se han utilizado para hablar de la crisis de Ucrania, para la acogida de este colectivo, que desgraciadamente no han sido las mismas narrativas que se han utilizado en otras ocasiones. Por tanto, es el momento de hacer balance de esta experiencia reciente que todavía tenemos en vigor y que está funcionando, para demostrar a la Unión Europea y a sus Estados miembros, incluido España, que hay dos formas de gestionar las migraciones y el asilo. Una pésima, que provoca muertes, sufrimiento y no evita que las personas lleguen, aunque a un coste muy alto. Y otra, eficaz y humana, que gestiona las llegadas, la acogida y la protección de una forma ágil, positiva y eficiente, sin criminalizar a las personas refugiadas, que ya tienen suficiente con verse obligadas a dejar todo atrás y tener que huir de su hogar para empezar una nueva vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Estrella. A continuación tiene la palabra Paloma Fabieres, que nos va a hablar de tasa de reconocimiento, acceso al procedimiento, resoluciones a personas afganas, directiva de protección temporal y retos del procedimiento de protección internacional. Uy, total nada. Vaya título. Ya lo he dicho todo esto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a intentar resumir toda la tarea que me ha puesto Carlos, porque Estrella ya ha dicho muchas cosas y voy a centrarme nada más en algunos puntos importantes que tienen más que ver ya con la tramitación del propio procedimiento de protección temporal, en el caso de Ucrania, y de protección y sobre todo de protección internacional. Lo ha avanzado Estrella. Necesitamos procedimientos ágiles, justos y eficaces. Y si no son ágiles y eficaces, no serán justos. Es decir, cuando hablamos de que es urgente garantizar el acceso de todas las personas refugiadas al procedimiento de protección internacional, y hablo de refugiadas en su sentido más amplio, no es una necesidad de crear un sistema efectivo, es una obligación impuesta por la ley, por la Directiva de Procedimientos, que todas las personas que manifiestan su voluntad de solicitar protección internacional deben ser registradas. Estamos en un momento que ha avanzado Estrella, donde no tenemos citas disponibles ni para solicitar en muchos casos la manifestación, ni para formalizar, ni para renovar. Eso deja a las personas jurídicamente en un limbo, trunca procesos de inclusión, trunca procesos de acogida, y están mis compañeras que lo podrán explicar mucho mejor que yo, en fin, y genera un mercado negro de compraventa de citas al que desde luego desde CEAR no vamos a derivar nunca y nunca nos vamos a plegar. Hablando sobre las nacionalidades mayoritarias, es verdad que el 21 sí notamos un punto de inflexión a raíz del segundo semestre del 21, que es cuando empieza a liberalizarse un poco la llegada por vía aérea, donde ya prácticamente todos los países que son normalmente las personas que solicitan protección en nuestro país, necesitan solamente una prueba PCR para llegar, y empezamos a notar un incremento en las solicitudes de frontera aérea.
sobre todo en el aeropuerto de Madrid-Barajas. En el aeropuerto de Madrid-Barajas, el servicio jurídico de CEAR, en este caso de Madrid, ha continuado siendo referente en la asistencia jurídica que prestamos allí, y hemos seguido detectando en el 21 esa política de visados que impide a las personas de protección que buscan protección tomar una vía legal y segura. En el año 2021 lo vivimos con Haití y seguramente me temo que no será el último. Se iniciaron en el 21 también las solicitudes de asilo en los centros de internamiento de extranjeros. Nuestra postura es el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, porque existen otras medidas alternativas a la ley de extranjería que no pasan necesariamente por la privación de libertad de personas que en su mayoría solo han cometido una infracción administrativa. Hablaba también Estrella de ese ratio de protección que nos acerca ya al 10 y pico, aunque todavía nos queda llegar hasta el 35 por lo menos. A mí me parece un dato interesante, y es que en el caso de Mali, por ejemplo, de las personas procedentes de Mali, habituales en la ruta canaria, el 83% de ellas recibieron protección. Sin embargo, se vieron obligados a utilizar, como decía el vídeo, una vía cada vez más peligrosa y más mortal. Es decir, la falta de vías legales y seguras sigue provocando muertes a personas. Lo digo cada año, me perdonáis si ya me lo habéis oído, pero al final parece que el mensaje es: si llegas te voy a dar protección, pero voy a hacer todo lo posible para que no llegues. Que me resulta duro decirlo cuando me oigo, pero creo que es el mejor resumen que podemos hacer, por ejemplo, en el caso de las personas que llegan de Mali. En términos de protección, yo creo que es necesario seguir avanzando en interpretaciones más amplias y más inclusivas de la definición de persona refugiada de la Convención de Ginebra, por ejemplo, cuando hablamos del cambio climático, de la degradación medioambiental y, por supuesto, cuando hablamos del reconocimiento del derecho de asilo en casos de persecución por parte de agentes no estatales cuando las autoridades no quieren o no pueden protegerte. Esto es un reto que tenemos por delante, creo que todos los que nos dedicamos a la protección internacional, y hay que avanzar en esa pertenencia a un grupo social determinado y que está dejando fuera del marco de protección a personas que huyen, vuelvo a repetir un año cada vez más, por ejemplo, de la persecución y de la violencia ejercida por las maras, por grupos de narcotráfico, etcétera, que se están quedando al margen de la protección. Las entrevistas de formalización, desde nuestro punto de vista, no cumplen los requisitos mínimos establecidos en la ley de asilo. Es necesario seguir formando de manera continuada a todas las personas encargadas de hacer esa formalización. Es necesario poder identificar de una manera temprana las necesidades específicas, las situaciones de vulnerabilidad ya en el momento mismo de la formalización, y no suplirlo con me traes algo por escrito y ya lo aportamos al expediente y esa es tu entrevista de formalización, ¿no? Es necesario una interpretación de calidad en un idioma, y aunque parezca una cosa muy básica, insisto en esto, que la persona solicitante comprenda y que pueda detallar todos los motivos, y creo que esta necesidad de una interpretación de calidad debe extenderse a lo largo de todo el procedimiento. Otro año más reivindicamos la necesidad de garantizar un tratamiento diferenciado en todo el procedimiento, en fronteras sobre todo y centros de internamiento, en el que se aplique una perspectiva de género, de diversidad sexual y de vulnerabilidad, porque de momento en muchas ocasiones estas necesidades no se están detectando, principalmente en los lugares donde se encuentran las personas en mayor situación de riesgo de vulnerabilidad y de un procedimiento acelerado, urgente y con menos garantías del que se produce, obviamente, en un procedimiento en territorio. Creo que es importante también atender a las recomendaciones del Defensor del Pueblo en el informe del 2021, cuando hablaba de proporcionar en los CATES en Canarias información sobre el derecho de asilo a todas las personas detenidas y permitir, y esto me parece también interesante, realizar rondas de verificación en las salas de admitidos y de solicitantes de asilo en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Es urgente, también lo ha comentado Estrella, urgente ya impulsar el registro, la tramitación y las resoluciones de expedientes de extensión familiar. El derecho a vivir en familia, que siempre reivindicamos también cada año,
está por encima de cualquier trámite y de necesidades simplemente administrativas. Es decir, no puede ser que se tarden 8 meses en registrar una solicitud de extensión familiar para una persona que ya ha sido reconocida como refugiada en España, cuyas familias se encuentran muchas veces en situaciones muy vulnerables en terceros países y que ni siquiera el avance del registro en el primer paso en la oficina de asilo tenga lugar. Esto es una reivindicación que hacemos cada año. En el caso de Afganistán, por ejemplo, nosotras desde el mes de agosto impulsamos insistimos en que era prioritario que las personas que se encontraban en procesos de reagrupación familiar tuvieran también estuvieran al mismo nivel de urgencia, si me permitís la expresión, que los colaboradores de las autoridades españolas, y sin embargo seguimos teniendo retrasos importantes y graves en esta situación. La frontera sur, como siempre, ha presentado grandes retos y grandes desafíos en el 2021, ¿no? Hablaba Estrella de, por supuesto, agilizar los traslados de manera urgente de los menores que se encuentran en las Islas Canarias. Es urgente que los menores que se encuentran en las Islas Canarias accedan en condiciones de igualdad al procedimiento de protección internacional, no esperar a que cumplan 18 años para derivar a las entidades y empezar ahí el proceso de protección internacional. Y, sobre todo, creo que hay un reto importantísimo en general en la frontera sur, no solo en Canarias, de mejorar los protocolos de actuación para las llegadas de personas adultas con menores en aquellos casos en los que no podemos acreditar el vínculo. Se están produciendo situaciones verdaderamente preocupantes que ponen en riesgo, desde nuestro punto de vista, la situación de los menores y que, desde nuestro punto de vista, no tiene en cuenta el interés superior del menor. Respecto a las devoluciones que se han producido en ausencia de procedimiento, bueno, tanto cuando se produjo la llegada los días 17 y 18 de mayo a Ceuta, pero también en algunas de las llegadas a través de la valla de Melilla y, sobre todo, y muy preocupante, se han producido varias en el año 2021, esas devoluciones que se han producido desde los islotes de soberanía española, en el que varias entidades, CEAR y varias otras entidades de Melilla, venimos denunciando y fuimos denunciando el año 2021 porque fueron entregadas a las autoridades marroquíes sin apenas ausencia bueno, es que no hubo procedimiento porque fueron directamente entregadas, ¿no? Entonces, creo que la parte de los islotes es menos visible porque no lo vemos, pero es particularmente grave que personas que se encuentran en territorio español sean devueltas sin ninguna garantía. Es verdad que se ha afianzado en el 2021 el derecho a la libre circulación desde Ceuta y Melilla, como no se podía ser de otra manera, porque así lo determinó finalmente el Tribunal Supremo. Y así como en Ceuta ha funcionado durante el 21 de una manera más fluida, en el caso de Melilla sigue habiendo todavía, en muchos casos, impedimentos a la libre circulación. Respecto a Afganistán, creo que es importante, además de insistir en la necesidad de dar agilidad a los procedimientos de extensión familiar, creo que es importante que no caiga en el olvido. Esa es la razón por la que hoy hemos querido traer también a Malalai, que más allá de los procesos posteriores que han ocurrido durante el 2022, no podemos olvidar a Afganistán. Afganistán sigue en una situación en la que hay millones de personas en países limítrofes, donde es necesario que todos los Estados miembros sigan dando esa respuesta vía artículo 38, vía reasentamiento, vía corredores humanitarios, pero no podemos dejarlos en el olvido. Y, por último, respecto a Ucrania, el acceso a la Directiva de Protección Temporal, como bien decía Estrella, ha sido muy ágil, ha sido muy eficaz, ha sido muy rápida, pero en CEAR hemos venido manifestando con preocupación los casos de aquellas personas que son nacionales de terceros países, pero que se encontraban en Ucrania antes del 24 de febrero, de la invasión. En la mayoría eran personas que estaban estudiando en Ucrania con un permiso legal y que cumplían los requisitos que el Gobierno español extendió
cuando en el Consejo de Ministros del 8 de marzo como personas que podían ser beneficiarias de la protección temporal. Y, sin embargo, al margen de los que eran familiares, que sí han sido documentados, venimos detectando ya desde hace bastante tiempo que se les impide el acceso a la protección temporal. Entonces, bueno, pues poner el foco en que es necesario cumplir, creo que la decisión que tomó el Gobierno de España, mejorando la decisión que había tomado el Consejo y que se lleve por fin a cabo. Bueno, y con esto ya prometo que me callo. No sé si he cumplido toda la tarea que me ha puesto Carlos. Y como os decía, la intención de CEAR y la intención de invitar a Malalai Joya. Malalai, sabéis que fue miembro del Parlamento, feminista, defensora de derechos humanos, defensora de los derechos de la mujer. Bueno, todo lo que diga es poco, prefiero no seguir. Y creo que es muy importante escuchar precisamente a Malalai, más allá de que ella se encuentre hoy refugiada en nuestro país, para que nos sirva para poner el foco y insistir en que es necesario, como decíamos antes, seguir trabajando por esas vías legales, corredores, artículo 38, reasentamiento, reagrupación familiar, para que las personas que continúan en Afganistán, y repito, no caigan en el olvido. Muchas gracias, Malalai. Bien, pues Malalai va a hablar, testimonio suyo sobre su experiencia del exilio tras la revuelta al poder de los talibanes y la situación de las mujeres en el país. Va a ser traducida y agradezco al traductor la labor que tiene que realizar y que va a llevar a cabo, y cuando quiera puede empezar a intervenir. Buenos días, amigas y amigos. Quiero agradecer de todo corazón al equipo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado su amable invitación a participar en este evento anual y ofrecerme la oportunidad de hablaros y transmitiros este mensaje en nombre del oprimido pueblo de Afganistán y especialmente de las mujeres afganas. Os pido disculpas por cambiar de idioma, ya que mi nivel de español todavía es básico. Dear friends, 20 years after the U.S. launched their invasion and war, the people of my long-suffering country are right back where we started. After trillions of dollars spent and hundreds of thousands killed and displaced, the Taliban flag is once again flying over Afghanistan. As the youngest woman elected to Afghanistan's parliament back in 2005, my experience reflects the failure of the US and NATO war, a policy that used women's rights as pretext for occupation but only managed to empower the most corrupt forces in our society. Buenos días, amigas y amigos. 20 años después del comienzo de la guerra y la invasión de los Estados Unidos de América, la población de mi sufrido país vuelve a la casilla de salida. Después de gastar billones de euros y cientos de miles de muertos y desplazados, la bandera talibán vuelve a ondear sobre Afganistán. Desde mi punto de vista, como la diputada más joven del Parlamento de Afganistán en 2005, mi experiencia atestigua el fracaso de la guerra de Estados Unidos y la OTAN, una política que usó los derechos de las mujeres como pretexto para la ocupación, pero que solo logró empoderar a las fuerzas más corruptas de nuestra sociedad. The rise and now the return of the Taliban and the ideological brothers of these extremists such as ISIS, Al-Qaeda, and dozens of other terrorist organizations in Afghanistan is the result of decades of foreign intervention and corruption, which has turned the hope of life and a relatively bright future into a terrible nightmare for our helpless compatriots. For 20 years now, I have given voice to my people's struggle for freedom, independence, prosperity, and social justice, and I have always been on the edge of protest against the jihadi Taliban fundamentalists and their bloodthirsty foreign masters.
El ascenso y ahora regreso de los talibanes y los hermanos ideológicos de estos extremistas, como son ISIS, Al-Qaeda y decenas de otras organizaciones terroristas en Afganistán, es el resultado de décadas de intervención extranjera y corrupción que han convertido nuestras esperanzas vitales y un futuro que podría haber sido relativamente brillante en una terrible pesadilla para nuestros indefensos paisanos. Desde hace 20 años he dado mi voz para la lucha de mi pueblo por la libertad, la independencia, la prosperidad y la justicia social. Y siempre he estado en primera línea en la protesta contra los fundamentalistas, yihadistas talibanes y sus sanguinarios amos extranjeros. The biggest treason of the U.S. to Afghan nation is the submission of Afghanistan to the Taliban through a shameful deal was helped by the puppet regime of Ashraf Ghani. The same treason was done 20 years ago in Afghanistan after 9/11, when the U.S. replaced the barbaric regime of the Taliban with fundamentalist warlords who are responsible for the civil war from 92 to 96 and some Western technocrats. La mayor traición de Estados Unidos a la nación afgana ha sido la sumisión de Afganistán a los talibanes mediante un acuerdo vergonzoso apoyado en el régimen títere de Ashraf Ghani. La misma traición se cometió hace 20 años en Afganistán después del 11 de septiembre, cuando Estados Unidos reemplazó al régimen bárbaro de los talibanes con señores de la guerra fundamentalistas, quienes fueron responsables de la salvaje guerra civil entre 1992 y 1996, así como algunos tecnócratas occidentales. And now, once again, they brought Taliban to power under the name of so-called peace. In fact, the history is repeated in Afghanistan again as a first, and they disrespected and betrayed the values of democracy. This brutal war is far from over because a sinister dealing with a savage group armed and supported by foreign intelligence agencies will never bring peace. And peace without justice is meaningless. Ahora, una vez más, llevaron a los talibanes al poder bajo el nombre de la llamada paz. De hecho, nuevamente, la historia se repite en Afganistán, como una farsa, donde se ha traicionado y faltado al respeto a los valores de la democracia. Esta brutal guerra está lejos de terminar porque la entente siniestra con un grupo salvaje armado y apoyado por agencias de inteligencia extranjeras nunca traerá la paz, y la paz sin justicia no tiene ningún sentido. Looking back to the history, the U.S. regime has committed war crimes, and they did so even in their last operation in Afghanistan, by shooting into the crowds waiting at the airport, killing and wounding more than 40 Afghans and several other desperate people who fell from the military plane. They launched rockets from the airport towards residential areas in the name of targeting ISIS, and as a result killed 9 innocent Afghans, including women and children. Mirando hacia atrás en la historia, el régimen estadounidense ha cometido crímenes de guerra, y lo hizo incluso en su última operación en Afganistán, al disparar contra la multitud que esperaba en el aeropuerto, matando e hiriendo a más de 40 afganos y a varias otras personas desesperadas que cayeron del avión militar. Lanzaron misiles desde el aeropuerto hacia áreas civiles densamente pobladas, según ellos con el fin de atacar a ISIS, con el resultado de 9 afganos inocentes asesinados, incluyendo mujeres, niñas y niños. Since Taliban came into power, we can already see the brutality they unleash against our people. Prominent examples are thousands of internally displaced Afghans, the bombing and destruction of some provinces, depriving girls and women from education, work, and social life, the deliberate and target killings of activists, summary executions, forced relocation of Afghan residents, brutal repression of demonstrations and torture, the disappearance of many journalists and social activists, genocides of Hazaras and other minor ethnicities, and dozens of other tragic cases have been recorded in the deadly regime of these savage murderers. Desde la llegada al poder de los talibanes ya podemos ver la brutalidad que desatan contra nuestro pueblo. Ejemplos destacados son miles de afganos desplazados internamente, el bombardeo y la destrucción de algunas provincias,
la exclusión de las niñas y mujeres de la educación, el trabajo y la vida social, los asesinatos deliberados y selectivos de activistas, las ejecuciones sumarias, la reubicación forzosa de civiles afganos, la represión brutal de las manifestaciones, las torturas, la desaparición de periodistas y activistas sociales, el genocidio de hazaras y otras minorías étnicas, así como decenas de otros trágicos casos demostrados perpetrados por el mortífero régimen de estos asesinos salvajes. I insist once again that Taliban has not changed, nor have they become moderate, soft-spoken, and human. On the other hand, they become even more savage than ever. Una vez más, insisto que los talibanes no han cambiado, ni han moderado, ni son más suaves, ni más humanos. Es más, se han vuelto aún más salvajes que nunca. Women's rights and human rights under the Taliban regime are worse than ever and include torture, beating women with lashes, forced marriages, stoning, banning of music, and deprivation of basic lifestyles, deprivation of education and job, and many more examples showing their misogynist and inhuman nature. Even they say that female Afghan TV presenters must cover their faces on air, while their leaders' daughters play football and study medicine abroad. Los derechos de las mujeres y los derechos humanos bajo el régimen talibán están peor que nunca e incluyen tortura, latigazos, matrimonios forzados, lapidación, prohibición de la música y privación de estilos de vida básicos, privación de la educación y del trabajo y muchos más ejemplos que muestran su carácter misógino e inhumano. Incluso dicen que las presentadoras de televisión afganas deben cubrirse el rostro en las emisiones. Sin embargo, las hijas de sus líderes están jugando al fútbol y estudian medicina en el extranjero. Although the Taliban brutally prosecuted Nigars, Razia, Nafisa, and dozens of other girls and women, they can never silence the call for women's liberation and equality. Widespread protest against the absurd and rotten ideology of the Taliban have begun with the presence of progressive and fearless women whose slogans are bread, work, freedom, and education is my right, reopen the doors of schools. These incredible displays of courage are a source of hope for the further effective movement and the nationwide women's movement. I strongly believe that society will not prosper and improve without active participation of women in the political, social, cultural, and economical section of a nation. Aunque los talibanes procesaron brutalmente a mujeres como Negar, Razia, Nafisa y tantas otras, nunca podrán silenciar la llamada a la liberación y a la igualdad de la mujer. Las protestas generalizadas contra la absurda y putrefacta ideología de los talibanes han comenzado con la presencia de mujeres progresistas e intrépidas cuyas consignas son pan, trabajo y libertad. Y la educación es mi derecho, reabrir las escuelas. Estas increíbles demostraciones de valentía son una fuente de esperanza para más movimientos eficientes adelante y para el movimiento de las mujeres a nivel nacional. Creo firmemente que la sociedad no prosperará ni mejorará sin la participación activa de las mujeres en todos los sectores políticos, sociales, culturales y económicos de cualquier nación. Dear friends, it's estimated that more than 90% of Afghanistan population is currently living below the poverty line, and that more than half of the country is starving. It is heartbreaking to see that some families have even had to sell their beloved children or their own kidneys or commit suicide because they could not feed their children. Based on Washington Post recent report, more than 120,000 children have been exchanged for some sort of financial incentive in the 8 months since the Taliban captured Kabul. Amigas, amigos, se estima que más del 90% de la población de Afganistán vive actualmente por debajo del umbral de la pobreza y que más de la mitad del país sufre de nutrición severa. Desgarra el corazón comprobar que algunas familias incluso han llegado a tener que vender a sus amados hijos o sus propios riñones o se han tenido que suicidar porque no podían alimentar a sus hijos.
Según un informe reciente del Washington Post, más de 120.000 niños han sido intercambiados por algún tipo de incentivo económico durante los 8 meses siguientes a la captura de Kabul por parte de los talibanes. The wave of asylum seekers is another strong evidence for the wrong policies of the Western government. The refugees leave mainly because of insecurity, poverty, and joblessness to any foreign country in which are also facing numerous challenges such as discriminations, language and culture differences, especially in neighbor countries, some Asian countries such as Iran, Pakistan, Turkey, and Indonesia. The refugees face inhuman behaviors, killings, torture, and deporting. I expect any foreign country to behave according to international law of refugee and immigration, not only for Afghans, but also for any other war-torn countries such as Ukraine, Syria, Libya, Yemen, Iraq, Palestine, and other countries that have many things in common. We understand them more than anyone else, because we have been dealing with war of the big powers for their own interest for over 40 years. La ola de solicitantes de asilo es otra fuerte evidencia de las políticas equivocadas de los gobiernos occidentales. Los refugiados se van principalmente debido a la inseguridad, la pobreza y el desempleo a cualquier país extranjero en el que también se enfrentan a numerosos desafíos como la discriminación, el idioma y las diferencias culturales. Especialmente en los países asiáticos como Irán, Pakistán, Turquía, Indonesia e Indonesia, los refugiados se enfrentan a comportamientos inhumanos, asesinatos, torturas y deportaciones. Espero que cualquier país extranjero se comporte de acuerdo con las leyes internacionales de refugiados e inmigración, no solo para los afganos, sino también para cualquier otro país devastado por la guerra, como es el caso de Ucrania, Siria, Libia, Yemen, Irak, Palestina, países que tienen muchas cosas en común con nosotros. Lo entendemos mejor que nadie, porque llevamos más de 40 años ya lidiando con la guerra con las grandes potencias que luchan por sus propios intereses. I have repeatedly emphasized that the only way to save Afghanistan and to get rid of this catastrophic situation is solidarity of the progressive, democratic, and secular forces. If we want to have an independent, democratic, and prosperous Afghanistan in which men and women have equal rights based on democracy, people need a strong solidarity to be free from fundamentalists and any foreign interventions. For 2 decades, I have been repeatedly saying that no nation can donate liberation to another nation. Now I insist again that only nations can liberate themselves. He repetido sin descanso que la única forma de salvar a Afganistán y superar esta situación catastrófica es la solidaridad con las fuerzas progresistas, democráticas y laicas. Si queremos tener un Afganistán independiente, democrático y próspero en el que hombres y mujeres tengan los mismos derechos basados en la democracia, la gente necesita una fuerte solidaridad para liberarse de los fundamentalistas y de cualquier intervención extranjera. Llevo ya 2 décadas diciéndolo. Ninguna nación puede liberar a otra nación. Ahora vuelvo a insistir en que las naciones solo pueden liberarse a sí mismas. Afghans are courageous and determined people. And even in these dark times for our country, we will find new ways to unite and fight for our liberation. International solidarity and support are crucial at this time. Do not forget the women of Afghanistan just because the US and other NATO troops have gone home, and especially now that the Ukraine war is on the headline. We are more determined than ever to come together to make sure that one day the true flag of our country will fly over an independent and free Afghanistan. I also want the international solidarity of the justice-loving and progressive movements, individuals, parties, and activists around the world not to forget Afghanistan and join their hands with the progressive intellectuals and activists in Afghanistan. Let me end my speech with the quote of dear Lorca. Los afganos somos personas valientes y decididas, e incluso en estos tiempos oscuros para nuestro país encontraremos nuevas formas de unirnos y luchar por nuestra liberación. La solidaridad y el apoyo internacionales son cruciales en este momento.
No se olviden de las mujeres de Afganistán. Solo porque las tropas estadounidenses y otras de la OTAN hayan vuelto a casa, y especialmente ahora que la guerra de Ucrania acapara los titulares. Tenemos más determinación que nunca para unirnos, para asegurarnos de que algún día la verdadera bandera de nuestro país ondee sobre un Afganistán independiente y libre. También quiero que la solidaridad internacional de los movimientos, individuos, partidos y activistas progresistas y amantes de la justicia de todo el mundo no se olviden de Afganistán y se unan a los intelectuales y activistas progresistas en Afganistán. Y ahora me gustaría terminar con una cita de Federico García Lorca. Hagamos nuestro el verso del poeta universal Federico García Lorca: en la bandera de la libertad borde el amor más grande de mi vida. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestra solidaridad. Thank you. Muchas gracias. Quiero recordar que Malalai recibió en el año 2008, ¿no?, el premio Juan María Vandrés, que es promocionado por CEAR, un premio con el nombre de Vandrés, que también fue persona que trabajó en CEAR y que también se caracterizó por ser diputado y por la lucha también importante contra la dictadura en los tiempos del franquismo. Y Malalai recibió este premio, así que ahora vemos que realmente muy merecidísimo que lo tiene. Bien, por mi parte, después de esta intervención, de este testimonio y también de las intervenciones de Paloma y de Estrella, pues poco me queda por decir, ¿verdad? Lo mejor es que me calle. Pero, en fin, simplemente la reflexión, ¿no? Decir qué mundo más violento vivimos, ¿no? Y guerras, terrorismo, violencia de género, torturas, bandas criminales, personas que enloquecen y se ponen a matar niños y profesores en los colegios de Estados Unidos. O sea, realmente uno analiza la situación y es realmente trágica, ¿no? Frente a esa cultura de la satisfacción que un gran economista americano, Galbraith, decía que teníamos en los países desarrollados, hay que ver la cantidad de cosas que están sucediendo, ¿no? También nos están sucediendo a los países desarrollados. Y además no estábamos acostumbrados porque vivíamos en esa cultura de la satisfacción. Pero, como he dicho muchas veces, en este siglo XXI, en el cual los predicadores del siglo XX decían que iba a ser ya el fin de todo, ¿no?, de la historia y del avance tecnológico y que iban a acabar todos los males, pues resulta que estamos teniendo más males que nunca, ¿no? Ya 3 crisis en poco tiempo, ¿no? La crisis financiera, la de la pandemia, la guerra, pero la guerra de Ucrania, pero hay otras guerras que a veces se nos olvidan y ya las han mencionado, que me parece muy importante, ¿no? Lo que están sufriendo los palestinos, en fin, son tantas cosas que realmente a uno le resulta difícil poder señalar todo esto. Y nosotros luchamos por los derechos humanos, por el derecho al refugio, al asilo y también a la regularización de los inmigrantes, ¿no? Todo esto yo creo que me parece que es fundamental en unos países que tenemos. No todos los derechos humanos cumplimos, pero por lo menos más o mejor que otros muchos países, porque aquí se produce también una gran desigualdad. A mí me complace, ya cuando uno tiene cierta edad, ver gente joven aquí que está comprometida, que tiene conciencia social, porque la conciencia es el primer paso para actuar. Y eso, pues a mí me reconforta realmente que en este mundo tan trágico, tan violento, sí que haya mucha gente comprometida con los derechos humanos, con la libertad, con la justicia y también esa otra violencia que también existe, ¿no?, que es condenar a millones de personas al hambre y a la pobreza, ¿no? Y todo esto también es algo por lo cual hay que seguir luchando, ¿no? Es difícil, pues está difícil porque las corrientes actuales no van precisamente en esta dirección, van precisamente en la dirección contraria. Pero no importa. Cuando hay ejemplos como los de ella,
uno se da cuenta de lo importante es que haya gente que siga luchando a pesar de todas las adversidades. En España igual, si no hubiese habido gente que hubiese luchado por la democracia, pues seguramente no hubiésemos podido llegar a la democracia cuando llegamos, ¿no? Y sufrieron mucho, y sufrieron muchas torturas, y sacrificaron su vida familiar, pero gracias a esas personas también pudimos empezar a gozar de la democracia a partir del año 75. Ayer se cumplía precisamente el aniversario de las primeras elecciones en la restauración de la democracia, ¿no?, en el año 77, y creo que estos son bienes que no podemos dejar que se nos quiten, ¿no? Los derechos se conquistan y son derechos de luchas, pero se quitan en un momento. Es fácil revertir esos derechos, ¿no? Y estamos viendo que también en los países ricos hay un retroceso, aumenta la desigualdad, aumenta la precariedad, aumenta la gente que tiene muchas privaciones y también existen esos retrocesos de los derechos humanos y de los derechos laborales, de los derechos sociales, que me parece que es importante preservar, ¿no? Así que siempre estos discursos pueden a uno decirle que es pesimista, ¿no? Una estudiante, me acuerdo que una vez me dijo, es que usted no sé, yo soy muy pesimista y no sé cómo usted sale a la calle con lo que dice, ¿no? Porque daba desarrollo económico, hablaba del subdesarrollo. Y dije, no, estás muy confundida. Yo soy pesimista en la inteligencia y optimista en la voluntad, como decía un gran filósofo italiano, Gramsci, ¿no? O sea, y soy optimista porque veo a muchos de ustedes aquí y porque sé que hay muchos jóvenes que siguen luchando, que son voluntarios, que se van a otros países, que trabajan en esto y en aquello, y porque hay mucha gente que sigue luchando por la libertad, la democracia y la justicia social. Y en eso soy optimista, a pesar de que haya a veces retrocesos o ciclos aparentemente recesivos, pero ya vendrán otros momentos sin duda mejores. Ahora, lo que no podemos tampoco es obviar los problemas, y ahí viene ese pesimismo de la inteligencia, que nos dice que no estamos en el mejor de los mundos, como se señala, sino precisamente en algo mucho peor. Y yo recuerdo una conferencia que di, me invitaron hace tiempo en el TED de Zaragoza. Curiosamente, el jefe coordinador era Echenique, el diputado actual que todos conocemos, entonces no era conocido. Y mi conferencia se llamaba así: en el mundo hay un infierno, pero no hay ningún paraíso. Y esto, por desgracia, se repite año tras año. Existe el infierno, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Pero cuando la gente huye hacia los países ricos y se le ponen tantas trabas, como ha dicho Paloma, evita que lleguen aquí. Sin embargo, somos conscientes de que aquí tampoco hay un paraíso para ellos. Mejor, a lo mejor, porque salir del infierno siempre es bueno, ¿no? Pero no se encuentra aquí un paraíso tampoco, ni mucho menos. Les cuesta mucho, y también estamos viviendo situaciones en los países ricos de violencias y de desmarginaciones y de privaciones que están produciendo en este mundo actual. O sea que, a pesar de tanto avance tecnológico, científico, que es muy considerable tenerlo en cuenta, a pesar del avance en la renta, en la riqueza, sin embargo, vivimos en la pobreza del espíritu muchas veces, en la pobreza de las ideas y, sobre todo y fundamentalmente, en el egoísmo, el individualismo que se nos inculca a la hora de actuar en nuestras sociedades. Por eso creo que la solidaridad es muy importante, y frente a ese individualismo que nos enseñan, que nos educan en él, a la competencia entre nosotros para poder sobrevivir, tenemos que rescatar estos valores que ella nos ha dado en su lección magistral. Así que, bueno, también soy optimista en muchos casos, ¿no? Y en mi vida privada. Me acuerdo cuando Simone de Beauvoir la preguntaban si era feliz. Y dijo, si yo miro al mundo y lo analizo, no puedo ser feliz. Dice, pero en mi vida privada, en mis escrituras, en mis relaciones con Jean-Paul Sartre, soy muy feliz, ¿no? Y esto es lo que le dije yo a la estudiante. Yo soy feliz en mi vida privada, en mis gustos, en mis lecturas, en mi cine, en el teatro, en el arte, en la cultura, con mis amigos, con mis conocidos, con mi familia. Pero si analizo el mundo, no puedo ser feliz, ¿no? Y me invade una especie de tristeza cuando estoy viendo lo que está sucediendo en Afganistán, en Ucrania, en Yemen, en Siria, en todos los países que hay dictaduras, y también en nuestros países. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque nos quieren robar los derechos que tanto costó conquistar. Derechos que también en la propia democracia se han ido ampliando, porque no vienen dados de por sí, se han ido ampliando. Y en esa ampliación me parece que tenemos que seguir en ello. Así que muchas gracias a ustedes por su presencia, muchas gracias a los jóvenes por coger la antorcha, y los que ya nos queda poco, pues disfrutar de ustedes. Muchas gracias.
Sí, no te preocupes. Bien, ahora pues damos la palabra a los periodistas. Si alguno quiere intervenir. ¿Qué? Al público, luego. Primero a los periodistas y luego al público. Es que se tienen que ir a hacer los informativos. Vamos, a las 11. Hola, muy buenas. Diana Rodríguez, de Onda Cero. Yo les quería preguntar por lo que han contado sobre las trabas que se encuentran los solicitantes de protección internacional pues a la hora de hacer todo ese proceso, que hablan de 6, incluso 8 meses, y cómo se quedan un poco en el limbo administrativo y cómo otros aprovechan esa situación. Si nos puede detallar un poquito más, pues eso, cómo es el procedimiento que siguen estas personas y qué trabas se encuentran en su día a día. Gracias. Algunas preguntas primero y vamos luego contestando. Si no, nos alargamos demasiado. Hola, ¿qué tal? Gabriela Sánchez, del diario.es. Habéis destacado bastante o habéis propuesto que sería interesante replicar el modelo que se ha aplicado con los refugiados ucranianos, los refugiados de la guerra de Ucrania, en el resto de solicitantes de asilo. Me gustaría que incidieseis en esa idea, cómo se podía aplicar, porque funciona mucho, ¿no?, con el automatismo, cómo podría hacerse para que se estudie cada una de esas solicitudes de forma individualizada. Si estáis hablando más en concreto de los CREADE, de los centros creados para los refugiados de Ucrania, o en general del sistema de protección temporal. Y luego también en referencia a los nacionales de terceros países huidos de Ucrania, quería saber un poquito más al respecto, si podéis explicar cómo ha sido esa evolución de la aplicación de la protección temporal en este colectivo, si antes sí que se daba esa protección y ahora no, y por qué, dónde creéis que está el problema. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, Jairo Vargas, del Diario Público, por complementar un poco la pregunta sobre los nacionales de terceros países. Quería saber si se le va a pedir algo directamente al Ministerio del Interior o a la Oficina de Asilo y Refugio para que no sé, se haga algún cambio en el procedimiento que pueda dar una solución a este colectivo, que es que ni siquiera está cuantificado, ¿no?, cuántas personas están afectadas. Hola, buenos días. Soc Serra, del diario Ara. Yo le quería preguntar a Malalai si en Cataluña, que es donde tengo entendido que está ahora acogida, ha encontrado pues esta solidaridad que viene reclamando y por parte de quién. Ya no hay más, ¿no? Bueno. Pues vamos por orden. Muchas gracias por las preguntas. Las trabas en el acceso, gracias por la pregunta, porque efectivamente las citas, tanto para manifestar la voluntad de solicitar asilo, que es lo que la Directiva Europea recoge como registro y que la Ley del 2009, como no hay transposición de la directiva, no lo recoge. Aquí me remito a lo que ha dicho antes la directora general Estrella sobre la falta y la necesidad de transponer las directivas comunitarias en materia de asilo a la ley del año 2009, que creo que es otro de los problemas procedimentales a los que nos enfrentamos las personas que trabajamos en protección internacional. Estamos trabajando con una ley del año 2009 sin desarrollo reglamentario, no sé cuántos años después, ya he perdido la cuenta, y con unas directivas comunitarias que no han sido traspuestas en su totalidad. Por tanto, la figura del registro en España se sustituyó ad hoc con un volante de manifestación de voluntad, tanto para acceder al volante de manifestación de voluntad como para la posterior cita de formalización ya de la entrevista, se hace a través de sede electrónica. ¿Cuál es el problema? Ha habido distintos picos a lo largo del año 2021, porque en algunas comisarías de algunos territorios pedíamos la cita primera presencial, en otras no, pero prácticamente se encuentra unificado la petición a través de la sede electrónica. Entonces, se cuelgan, bueno, para hablar así en lenguaje, se cuelgan las citas a las 8 de la mañana y a las 8:05 ya no hay citas disponibles.
Entonces hemos entrado en una rueda en la de la que no podemos salir, de las que desde luego no somos capaces de salir. ¿Qué ocurre? Que eso produce que haya determinados locutorios o determinados lugares donde la propia gente, solicitantes de asilo que atendemos, nos dicen es que en tal sitio las venden a 50, a 80 euros. Es decir, en algunas comisarías nos han hablado de un tema que hay un robot informático que capta todas las citas. En fin, la casuística es enorme. Pero yo creo, sinceramente, y ahora hablará Estrella sobre esa cuestión, que tiene que haber una decisión por parte de las autoridades de querer mejorar el acceso. Es decir, es verdad que hay un problema informático, eso es obvio porque no podemos acceder a esas citas, pero creo que hay opciones o alternativas al hecho de poderlo hacer solo a través de la sede electrónica. Contesto a las mías, si queréis. Respecto a los nacionales de terceros países que me preguntabais, efectivamente no hay datos. No hay datos porque las personas no acceden. En el momento que no acceden, no hay registro de todas ellas. Parece que hay unas 6.000 y pico personas, según los datos que van publicando el Ministerio de Interior, que va incluyendo, no sé si ya semanalmente o mensualmente, y porque al inicio accedían lentamente, variaba según el lugar, pero sí que accedían a la protección temporal. En un momento dado, nosotras empezamos a detectar que las personas para las que nosotros pedíamos cita para que acudieran son denegadas por parte de Policía Nacional al procedimiento. El acuerdo dice que estas personas no puedan volver a un país seguro y una situación segura y duradera, pero esa interpretación, ese análisis de si puede volver o no, se debe hacer desde el propio procedimiento. En este caso es que ni siquiera acceden al procedimiento. La propuesta que nosotros hacemos desde CEAR es que, dado que ese análisis no lo puede hacer Policía Nacional, esas personas de otras nacionalidades sean derivadas al procedimiento de protección internacional y se ha instruido por la Oficina de Asilo y Refugio que determine si efectivamente esas personas tienen una situación de retorno segura y duradera en sus países de origen. Hay otro dato que no podemos disgregar, que es que esas 6.000 y pico personas de otras nacionalidades distintas que sí han sido documentadas con la protección temporal, no sabemos cuántas de esas son familiares de personas ucranianas, con lo cual el dato es ciego en ese sentido. Sobre la pregunta de Jairo de Público sobre si íbamos a pedir, nosotras en CEAR hemos trasladado a las autoridades esa posibilidad a la que me refería, de que sean derivadas directamente por Policía Nacional al procedimiento de instrucción de la Oficina de Asilo y Refugio, y en algunos casos hemos acudido al Defensor del Pueblo. Respecto a la pregunta de nuestra propuesta de cómo se podrían focalizar esos CREADE para el resto del colectivo y garantizar el acceso, nosotros lo que hemos visto en nuestra propia experiencia gestionando uno de los CREADES, en particular el CREADE de Málaga, es que en estos centros de recepción y derivación se establece un procedimiento integral donde todas las autoridades todos los ministerios que participan en el proceso de documentación y reconocimiento de la protección a la persona refugiada trabajan conjuntamente. Nuestra experiencia en ese sentido nos hace identificar que ese mismo proceso para el registro de las solicitudes de protección de cualquier nacionalidad se podría llevar a cabo en estos CREADE, ampliando a otras comunidades autónomas donde no están presentes. En ese sentido, lo que visualizamos es que si estos recursos se extendiesen a todo el territorio español, las personas solicitantes podrían entrar, hacer su registro de solicitud sin tener que esperar los 6 u 8 meses que ahora estamos evidenciando y salir de ese recurso con su formalización,
su solicitud, que luego tiene que ser estudiada no masivamente, porque es cierto que el caso de los ucranianos es particular porque se les aplica la protección temporal de forma automática, sino que luego se canalizase ya por la vía del análisis y el estudio que hace la OAR de forma individualizada. No sé si algún matiz más, pero creo que ese es el planteamiento. Muy bien contestado. Malalai. Since I come here when the regime collapsed, and because of death threats I received, and one of my relative house, they come, the terrorist Taliban, a group of them, searching me that where is Malalai, where is her father. So then my colleague, my friend, my family, everyone put pressure on me that you have to leave, you must leave, because to keep allowed this voice. This is not only your voice, the voice of the suffering people of Afghanistan, women, and also progressive. We need your voice must be loud, not to be killed by Taliban. Then this was the time I have to leave my country. It was very painful for me. And it's about 9 months, I think, I arrived here, and once I invited in a conference for peace, I attend, and now here, and I think it is not enough. We need more international solidarity, and because not only the U.S. solidarity gives us more hope, courage, and determination, and also that in the meantime, in fact, you are joining your hands with the progressive and suffering people in Afghanistan. We need your more support. Bien, yo abandoné el país cuando colapsó el régimen. En ese momento los talibanes fueron a casa de unos parientes míos y preguntaron que dónde estaba yo y que dónde se encontraba mi padre. Fue entonces cuando mi familia me insistió y me convenció para que abandonase el país, para que no silenciasen mi voz que daba voz también a toda la lucha de todas las mujeres en Afganistán y de muchos otros oprimidos. Necesitábamos esa voz. Entonces así tuve que abandonar mi país, llena de dolor, y hace aproximadamente unos 9 meses que me encuentro aquí. Vine primero a una conferencia sobre la paz y allí lo dije y lo vuelvo a decir, creo que necesitamos más solidaridad internacional de la que hay, necesitamos una mayor solidaridad con todos los movimientos progresistas que se están dando en estos países. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien de la sala quiere intervenir, que no sea periodista? Sí, allí, al fondo. A ver si encuentro lo que yo quiero hablar aquí. Hola. Hola, buenos días y muchísimas gracias en primer lugar por todo el trabajo que hace CEAR. Tengo entendido que es un equipo de profesionales muy comprometidas y que hace un trabajo realmente necesario para las personas migrantes, las personas en movimiento, en definitiva. Bueno, como saben ustedes, ha salido un borrador. Voy a una pregunta muy específica sobre el borrador que hemos tenido acceso por el diario El País del Ministerio de Migraciones, que el Ministerio quiere modificar el reglamento de la Ley de Extranjería. Obviamente es un borrador aún, ¿no? que podemos especular, pero es un borrador aún. Pero hay un tema que me preocupa bastante, no solo a mí, obviamente, pero a muchos juristas, a mí, obviamente, como diputada aquí en el Congreso que llevo ese tema. Me gustaría saber si CEAR tiene alguna opinión formada, ya sé que es un borrador que ha sido filtrado además hace una semana, sobre el tema de las personas solicitantes de asilo, cómo quedarían con lo que hay ahora mismo de noticia en este borrador. Yo tengo mi opinión, muchos juristas también. Creo que no entrarían en esta regularización y me gustaría saber la opinión de CEAR.
Muchísimas gracias por vuestro trabajo, de verdad, de corazón lo digo. Gracias, diputada, y qué pena que no vengan más diputados y diputadas, ¿no? Qué pena. ¿Alguien más había pedido la palabra, me parece, por allí? ¿O? Está aquí. Ah, sí, ya había visto yo alguna por ahí. A ver, ¿se me oye? Sí. Soy la compañera de CER, me llamo Cristina y me gustaría levantar una cuestión que yo creo que, en mi opinión, es bastante importante, que es de categoría de personas apátridas. Entiendo que muchas veces se trata de solicitantes de asilo, de protección temporal, y cuando se trata de protección temporal es algo temporal. Y de solicitantes de asilo, pues cuando se trata de protección internacional es algo más que perdura en el tiempo, pero siempre cuando se trata de personas apátridas es una categoría que pertenece a un limbo legal, digamos, y dependiendo del país está más o menos regularizado. Y sobre todo cuando se trata de esas oleadas masivas de migraciones, hay muchas veces cuando los niños que nacen por el camino, la gente no está registrada, vienen sin papeles y la cuestión de traspaso de nacionalidad, que hay muchas veces en países árabes, la madre no puede traspasar la nacionalidad a los hijos, el padre no está, entonces hay muchas situaciones muy difíciles. Y en la opinión de CEAR, ¿qué cree? Que si hay todavía esas lagunas legales o a nivel legislativo en España, no digo en el ámbito de derecho internacional, concretamente en España, si hay dificultades y dificultades prácticas, porque también la ley puede prever una cosa, pero luego a nivel de implementar y ponerlo en práctica pueden surgir dificultades. En su opinión, ¿cuáles son? Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? No veo ninguna palabra, ¿no? Pues bueno, Paloma. Sí, respecto al borrador del reglamento de extranjería, nosotras, claro, CEAR sí ha tenido acceso porque formamos parte del Foro para la Integración de los Inmigrantes y ha sido sometido ya el texto tanto a consulta pública, bueno, consulta pública para todo el mundo, como ha sido también analizado por la Comisión Jurídica del Foro y, por tanto, ya hemos hecho las aportaciones. Y comparto, no sé cuál es tu opinión, pero ya te doy la mía, respecto a los solicitantes de asilo y el arraigo laboral, pues evidentemente la reforma viene a apuntalar la instrucción que se dictó por parte de la Dirección General de Migraciones, que excluye a los solicitantes de asilo de poder acceder al mercado laboral, porque sigue insistiendo y sigue prevaleciendo la situación de irregularidad. Por tanto, los solicitantes de asilo quedarían fuera de ese desarrollo nuevo del arraigo laboral, que ha tratado de… A ver, ellos consideran que el Tribunal Supremo legisló, no oculto nada porque lo han dicho, se han manifestado así públicamente, legisló, fue más allá. La instrucción vino a rebajar, desde nuestro punto de vista, lo que había establecido el Tribunal Supremo y ahora, con la reforma del reglamento, lo han apuntalado, si me permitís la expresión. O sea que esa es nuestra opinión y esa es la opinión que hemos trasladado junto con otras organizaciones con las que trabajamos muy estrechamente en la propuesta, tanto a la consulta pública como al informe del Foro, que será debatido mañana, por cierto, mañana es 17. Así que en ese sentido… Esa es nuestra… Avances hay, o sea, a nuestra parte que nos toca más de cerca, que es los solicitantes de asilo, pues satisfechas no estamos. Estamos satisfechos, sí, con algunas cuestiones que tienen que ver con… Bueno, era obligatorio adaptar el reglamento a la reforma laboral, porque es que era contradictorio con la reforma laboral. Eso sí, era obligatorio y nos parece que ha sido un paso. Hay un tema, el tema del arraigo familiar, también estamos satisfechos. Estoy así hablando de memoria. El tema del arraigo para formación también deja fuera a los solicitantes de asilo. Es decir, será muy beneficioso para otros, no lo dudo, pero también deja fuera a los solicitantes de asilo. Y al final el colofón de todo es que nosotras ya en el año 20 y sobre todo a la vez a raíz de la situación de COVID terrible, vinimos a esta casa, además, a reclamar una regularización
para todas las personas que, bueno, de diferentes motivos se encontraban en una situación de irregularidad o de irregularidad sobrevenida a causa del COVID, a causa de la pandemia. Y en eso seguimos insistiendo más allá de la reforma del reglamento. Pero sí, esa es, en rasgos generales, pues la visión que tenemos. Hay, como te digo, cosas que hemos considerado favorables en tema de los arraigos, etcétera. La contratación en origen, nosotros ahí tenemos menos experiencia, pero bueno, a priori es verdad que parece muy ajustada, es una visión quizá muy ajustada a las necesidades del mercado laboral, que a lo mejor no está mal, pero además de… Y luego nosotras también hemos pedido que se flexibilicen plazos en los que tiene que ver con arraigo. Es decir, tener a una persona hasta 3 años en el arraigo social, para nosotras pues, no parece que tenga mucho sentido. Hemos pedido que se flexibilicen los plazos a 18 meses, en fin, bueno, una serie de cuestiones que en cierta medida, bueno, flexibilicen y permitan al mayor número de personas posibles acceder a esta vía de regularización. Respecto a mi… Perdóname, Paloma, por matizar una cosita, no matizar, enriquecer lo que dice Paloma. Nuestra interpretación de por qué han dejado fuera a los solicitantes de asilo es nuestra interpretación, pero se basa posiblemente en la experiencia. Es que no quieren que se utilice el asilo para acceder a un proceso de regularización, que sería, sería un falso proceso de regularización a través de ese arraigo, ¿no? Entonces, entendemos que posiblemente la causa de haber dejado fuera a los solicitantes tenga que ver con eso, que por supuesto nosotros no compartimos porque creemos que hay otros filtros para que eso no llegue y lo que hay que abrir son otras vías para que las personas no tengan que recurrir al asilo para poder normalizar su situación en nuestro país. Pero esa es la interpretación del porqué. Me parece… Y luego, respecto a lo que comentaba Cristina, en España tenemos un Real Decreto que regula la apatridia. Nosotras ya no sé desde cuándo tampoco, venimos pidiendo una ley integral que regule la apatridia. Es decir, el Real Decreto para nosotros se nos queda corto. Mira, me chiva el presidente, corto. Sí, efectivamente, se nos queda corto, que me había… en España, la mayoría de las solicitudes de apatridia que tenemos, y me alegro que me hayas hecho esta pregunta, es de personas saharauis. Esto es abrir un melón aquí ahora importante. Nosotras, no me voy a meter ya en la cuestión del Sáhara, pero sí en el tema de las solicitudes de apatridia del Sáhara. Lo que dice, lo que establece la ley es que si dentro del procedimiento de protección internacional se detecta una situación de apatridia, se deriva de oficio al procedimiento de apatridia. Nuestra pelea, ¿cuál es? Y además es una pelea reciente, relativamente reciente. En el aeropuerto de Barajas han llegado desde hace bastante tiempo personas saharauis de los campamentos que solicitaban protección internacional y que eran en su mayoría denegadas su solicitud de protección internacional y por tanto retornaban. Después de un trabajo de pico y pala del Servicio Jurídico de CEAR de Madrid en el aeropuerto de Barajas, y el Tribunal Supremo dicta una sentencia en la que establece que efectivamente, dado que no lo recoge el Real Decreto en ese sentido, las personas deben ser derivadas al procedimiento de apatridia en el propio puesto fronterizo. ¿Qué hacen las autoridades? Se quedó un poco corto el Tribunal Supremo. Estoy aquí con el ACNUR, que me miran así, porque ellos son parte de ese proceso. Se nos quedó corto el Tribunal Supremo, ¿no? Porque el criterio que adoptaron las autoridades españolas, lo digo porque lo habréis visto en prensa a lo mejor estos últimos días, es bien, te facilito el acceso al procedimiento de apatridia en frontera una vez que te deniego la protección internacional, haciendo suya la sentencia del Tribunal Supremo, de mis compañeras del Servicio Jurídico de Madrid, pero no te permito la entrada en territorio. Entonces, esa es la última pelea que tenemos. Hemos acudido hace 2 semanas
a 28 veces a la Audiencia Nacional, que sistemáticamente nos ha denegado la medida cautelarísima. Desde la Dirección General se ha intentado por todos los medios, hemos acudido al Defensor del Pueblo, hemos acudido a Comisaría General de Extranjería y Frontera, pero sin éxito. Así que seguimos peleando para que las personas que merecen y que van a ser, al final, prácticamente todas reconocidas como apátridas, una vez que lleguen al puesto fronterizo y formalicen allí su solicitud de apatridia, se les permita la entrada, dando cumplimiento a la Convención sobre Apatridia del 54. En esa pelea estamos. No sé si hay alguna pregunta por online y algún compañero la está recogiendo. ¿No? ¿No hay? No hay. No hay. Bien, pues dar las gracias al Congreso de los Diputados por habernos dejado este magnífico local para hacer una presentación de un informe anual de CEAR. Qué mejor que en la sede de la soberanía ciudadana, y darle las gracias a Mauricio Valiente, que es el que nos ha gestionado esta posibilidad. Espero que se repita y que el Congreso, los diputados, sean sensibles también a los problemas aquí planteados y a los informes de CEAR y de ACNUR y de tantos otros, ¿no? Así que muchísimas gracias a todas y a todos y hasta la próxima. Nos vemos.